Ok. Bien, Nicolás, entonces, en la última clase estábamos hablando sobre los desequilibrios. Los desequilibrios es un tema Ujú, largo, extenso, pero es importante conocerlos todos. Ya hemos visto lo de piezas menores superiores, que es prácticamente definir cuál pieza es buena, cuál pieza es mala, o cuál pieza es activa, cuál pieza es pasiva. También habíamos hablado ujú, sobre la estructura de peones y nos quedó claro que, aunque no es del todo cierto, pero si tiene algo de verdad, es que si un bando tiene más islas de peones, entonces su posición se considera más débil. Habíamos ujú, hablado también sobre los peones, que hay peones que se pueden considerar débiles, otros peones que se pueden considerar pasados. También habíamos hablado sobre la base de una estructura de peones. ujú. Y habíamos hablado también sobre peones pasados protegidos. ¿Qué otra cosa más había dicho? Peones El retrasado, retrasados. sí. Peones retrasados también. Y bueno, y si detectábamos una debilidad, teníamos que mirarla con todas las piezas. Eso era lo que... Y bueno, tratar de buscar la iniciativa, ¿no? O sea, cuando uno detecta un desequilibrio, eso permite que nosotros tengamos la facilidad de encontrar buenos planes. También hablamos Ujú, del espacio. Sí, hablamos del espacio. De cuánto, dependiendo de cómo esté nuestra situación de las piezas, qué tan, mm, qué tanta movilidad tienen nuestras piezas, podemos definir cuál es el plan. Aquí, bueno, estábamos preparando doblar torres en la columna G, pero antes de realizar el G5 teníamos primero que mejorar nuestra peor pieza, que era el alfil, que estaba en una posición pasiva y que podíamos colocarla en una casilla más activa. Creo que también hablamos del material. Sí, cuando te pregunté si podíamos capturar este peón o no. Y la respuesta era sí. Hay situaciones en donde sí se puede, otras situaciones en donde no. Ahora vamos a ver otro desequilibrio que parece sencillo, pero a veces muchas personas no le toman mucha importancia, que es controlar una columna. Creo que te comenté que existen columnas que son abiertas, como la columna E. Existen ujú. columnas semiabiertas, que no hay, que es cuando en una columna solamente se encuentra un solo peón, más no el peón del enemigo o viceversa. Entonces, en ciertas posiciones, como esta, a veces controlar la única columna que existe nos puede dar ventaja. Aquí, si analizamos la posición, es prácticamente misma igualdad material. La diferencia es que las blancas dominan la columna E. Pero hay otra cosa que es importante decir y que lo refleja esta posición. Existen alfiles de distintos color y eso hace una gran diferencia. Cuando ocurre que ambos tenemos alfil de distintos color, ocurre un escenario en donde si las blancas tienen alfil de casillas blancas, significa que tú eres muy fuerte en esas casillas. Y el rival no tiene una pieza enemiga para neutralizar estas casillas. Las blancas dominan las casillas blancas, así de simple. Y las negras, por el Ujú. contrario, dominan las casillas negras. Entonces, en este tipo de situaciones, esto favorece al bando que ataca, o dicho de otra forma, al bando que tiene la iniciativa. Esto es importante saberlo porque si estamos en una situación de alfil de distintos color, aunque las torres no estén en el tablero, siempre va a favorecer al bando que ataca. Es decir, las blancas tienen que buscar un escenario a su favor en donde la dama y el alfil tengan participación, ¿no? Y uno pudiera pensar en ideas como alfil E4 para buscar debilitar la estructura del rey. Pero este mismo pensamiento que tienen las blancas es también lo que están pensando las negras. Las negras tienen el control de las casillas negras, aunque este alfil no tiene mucha actividad.
Pero las negras tienen que también buscar un escenario donde tengan que atacar. De lo contrario, van a quedar muy pasivas. Entonces, en este desequilibrio, aparte del tema de alfil de distinto color que está presente, aquí las blancas controlan la columna E. Si las negras volvieran a jugar, tratarán de neutralizar ese control de la columna buscando cambiar piezas. Aquí, por cierto, hay que Ujú. decir que las negras tienen poco espacio, así que también van a buscar este tipo de ideas. Entonces, si ese es el plan de las negras, ¿qué deberían hacer las blancas? Mm, alfil en C6. Alfil en C6. No solamente evita el plan, esta jugada es buenísima. Buenísima porque evita el plan de las negras. Y esto prácticamente es una manera de decir, las blancas tienen extremada ventaja porque ahora tiene 3, 4 piezas buenas. Mientras que las negras solamente tienen... El alfil no debería considerarlo bueno, pero es una pieza activa, tiene más campo de visión. Mientras que las torres son piezas totalmente pasivas. Entonces, Profe, cuando dijo el alfil que había una ventaja, se cortó. ajá, el alfil, o sea, el alfil en Que- F6 es una Ujú. pieza activa. No, No, pero antes de eso, en el blanco, cuando puso el blanco y de que las torres, y ahí dijo algo y se cortó esa parte. bueno, que las torres son unas piezas muy buenas. El alfil también. Y bueno, el alfil en C6 evita que las negras, evitan el plan de las negras. Ya. Entonces, uno con las piezas negras aquí realmente no tiene buenas jugadas. Porque si quieren buscar actividad, no sé qué puedan hacer. Esta jugada no tiene sentido. Se capturaría con el alfil para no arruinar la estructura de peones. Eh, Ya. Yo realmente desconozco qué pueden hacer las negras. Una jugada pudiera ser F6, o sea, quitar el alfil, colocarlo en G7 y buscar un F5 o un F4. Pudiera ser una idea para activarse en la columna F, pero si quitamos el alfil y lo colocamos en G7, deja de proteger la séptima fila. O sea, Mm. no está tan claro. No está nada claro. Y por cierto, no solamente se puede observar dos torres controlando una columna. A veces la dama se puede incorporar. Y ya el control también es... Ya esto es demasiado, pues. Lo ideal sería que la dama estuviese aquí, detrás de ambas torres. Claro, claro. Y bueno, serían las blancas quienes decidirán qué realizar. Pero en esta posición, realmente las negras... La única pieza que todavía tiene libertad de movimiento es la dama, que puede ir a esta casilla. Pero hasta allí nada Podría, más. podría ser el A7 por A6, tratando de romper y con la reina tratar de salir, pero tampoco podría dañar ahí el flanco, pero tampoco le veo un sentido. Claro, o sea, pudiera intentar dama, perdón, a6 directo. A6, Claro, romper aquí. a6 directo. Y probablemente en esa situación las blancas no tengan necesidad de ellas capturar. Que sean mejor las negras quienes capturen. E incluso las blancas pueden también tener dominio de esa columna. O sea, no hay necesidad de que las blancas aquí se apresuren a tomar acciones decisivas. Pueden jugar con mucha calma esta posición porque digamos, el espíritu de esta posición permite que las blancas tengan un juego muy lento Claro. y provechoso. Ahora, tal vez esta no sea una mejor, una posición tan práctica que pueda aparecer en un torneo.
Sí, o sea, hay demasiada superioridad posicional en esta. Habrán otras posiciones en donde tal vez el control de una columna no sea tan relevante. Y quiero añadir otro capítulo para que veas una gran diferencia. Ya. Voy a colocar el editor. A veces uno piensa que el valor de las columnas es lo mismo. O sea, es lo mismo controlar una columna que la otra. Y la respuesta es no. Todas las columnas no valen lo mismo. Ok. Bien, mira esta posición, una posición simple, mismo material, mismas islas de peones, no hay debilidades. Pero la pregunta es, juegan las blancas y tienen que buscar cuál columna elegir, la columna D o la columna E. Ya. Entonces, para nosotros entender cuál de las dos columnas tenemos que dominar, podemos hacer las dos. Vamos a suponer que elegimos la columna E, si las blancas eligen dominar esa columna. Pues las negras van a hacer lo mismo, también van a dominar una columna. Ahora existe el problema de que si las blancas quieren invadir en la séptima fila, para buscar estos peones, reciben mate. Por lo tanto, Sí. el rey va a tener que quitarse de la red de mate. Y este mismo pensamiento lo van a tener las negras porque las negras quieren hacer esta jugada. O sea, rey F8 harán las negras. Y como notarás, ya esta torre no puede ir a la séptima fila, mientras que esta torre sí. Ujú. Entonces, vamos a retroceder la posición, porque si entonces, viendo lo que ha sucedido, si la torre la colocamos entonces en la columna D, es mejor, porque las negras ahora controlarán la columna E, pero ante la amenaza de la red de mate en la primera fila, luego de rey F1, ahora son las blancas las que pueden entrar en la séptima fila. O sea, luego de rey F8, torre D7, y al menos esta torre es más activa que la otra. Ujú. Es cierto que aquí las negras, bueno, pueden defender todavía y la partida incluso puede ser tablas, Estable. pero al menos estamos viendo una sutil diferencia de que esta torre tiene mejor posición y habrán otras situaciones en donde tal vez las negras no tengan este recurso defensivo de apoyar con el rey. Voy a colocar otro ejemplo con la misma situación. O sea, imaginamos esta misma posición, pero esta vez voy a colocar peones o sea, voy a quitar los peones de la columna C. Para que veas la sutil diferencia que existe. Oh, perdón, me equivoqué. Este peón no va. Pegan blancas. Anterior lo elimino porque. Ok. Bien, fíjate, otra posición, misma islas de peones, juegan las blancas. ¿Qué columna se debería dominar según el principio que hemos visto? Podría ser la C o la D. Bueno, Ah, no, pero tiene que ser una, tiene que ser una. No, la C. ah, sí, tiene que ser la C. Dominar la columna que esté más alejada del rey enemigo. Y es muy fácil darse cuenta porque vamos a suponer que nos equivocamos, que jugamos torre de 1. Aquí las negras dominarán la otra columna y ante la red de mate que hay en la primera fila, el rey se quitará. Lo mismo harán las negras. Y luego de este rey 2, bueno, rey 2, sí, rey 2, sí. Rey 2 pueden hacer, ya aquí tengo una duda. Porque parece totalmente igualado esta posición, a pesar de que hemos alejado un poco los peones. A ver.
Ah, claro, o sea, luego de esta posición las blancas no tienen necesidad de realizar rey E2. Pudieran invadir de Claro. una vez, ¿sí? Pero existe un problema. El problema es que las negras pueden ganar tiempo dando un jaque, rey E2, y luego de torre C2 jaque, torre por peón, y la torre defiende el peón en B7. O sea, perdón, torre C1, rey 2, jaque. La torre tendría que regresar, ¿no? Para evitar Ujú. eh, capturar este peón. Entonces, las blancas, al dominar la columna D, no han logrado, no han tenido éxito en tener ventaja. Pero si hubiesen elegido la columna C, la columna más alejada al rey enemigo, entonces esto no ocurre, porque las negras dominarán la columna D y ante las amenazas de redes de mate, las blancas jugarán rey F1. El mismo pensamiento tendrán las negras, rey F8. Y ahora, ¿qué ocurre? Que luego de torre C7, ya las negras no tienen, no les sirve de nada este jaque. Ya Ujú. para defenderse, ya de por sí, a ver, jaque, rey aquí. No sé a dónde pueda ir la torre. Claro. O sea, la torre podría ir a H1. Pudiéramos pensar esa idea, pero aquí podría realizarse H3 probablemente. Ujú. No se logra mucha ventaja, mientras que esta torre sí va a capturar. O sea, si se amenaza el peón Mm. en G2, Lo volvemos a mismo. defender. O sea, no se está logrando nada. Y Y es está, y está ganando tiempo y espacio. claro, o sea, las negras no están haciendo jugadas útiles. Y las blancas van a ganar un peón. Simplemente por controlar la columna correcta. La Mm. columna más alejada. Por eso este desequilibrio que es sutil puede definir una partida. Solamente por eso. Curioso, ¿no? Pero bueno, Sí, me gustó. es un desequilibrio que hay que... o sea, si uno en ciertas posiciones logra detectar que hay una gran importancia, una columna que otra, y bueno, ahora uno tratará de convertir ese factor decisivo a su favor. Aquí estaba incluido, por cierto, otro desequilibrio que se ve más adelante, que es la seguridad del rey, porque que es el desequilibrio número 11 del capítulo 11, porque existían temas de red de mate. Por eso es importante también darle seguridad al rey, pero ya lo veremos con calma. Aquí solamente te quería mostrar la importancia de controlar una columna y bueno, también la columna correcta. Me Ah, gustó, sí, porque esto se da harto en partidas finales cuando hay mucho cambio de piezas. sí, o sea, creo que el 80% de los finales a los que se llega son de torres. Y es importante Ujú. no solamente conocer esto, sino también teoría de finales de torre, posiciones Philidor, posiciones Lucena, todas esas cosas. Yo he estudiado prácticamente en todo este mes cómo dar el mate de dama versus torre. Uf, cómo estoy sufriendo, me falta todavía aprender algo más. Pero ahí voy todavía en eso. Ok, entonces pasemos al siguiente desequilibrio. Control de casillas débiles. Bien, ya hemos hablado un poco sobre las casillas débiles. Sí, las casillas débiles son casillas que no pueden ser defendidas o protegidas por peones. Por ejemplo, esta casilla D5 Sí, eso estaba mirando. es una casilla débil para las negras. Es muy débil, pero por otra parte, desde el punto de vista de las blancas, es una casilla muy fuerte. O sea, cuando Ujú. existen casillas débiles hay que colocar nuestras piezas en esas casillas. Pero no es la única casilla débil. Esta es débil, esta es débil. Esta casilla A6 también es débil, pero no es tan relevante colocar una pieza tan lejos del tablero. Más llamativo es colocarlo en C6, D5 o E6. ¿Y qué pieza puede llegar allí? El caballo. Caballo, ¿no? Tranquilamente, uno puede encontrar una bonita maniobra para que eso ocurra. Estamos notando que este alfil es una pieza terrible, es un peón prácticamente, un peón mayor. No hace nada, es una pieza totalmente mala.
Sí, hay varios caminos. Entonces, prácticamente, viendo casillas débiles, podemos saber el plan. A veces no tenemos que ser precisos, simplemente decimos, bueno, qué mejor maniobra que llevar el caballo aquí. No sé cómo, pero lo voy a llevar. O Yo, aquí. profe, esto de las casillas débiles es algo que hago harto inconscientemente. Sí, no, es que sí, es típico. Pero también quiero comentarte, vamos a suponer que el caballo llega de una vez a esta casilla, a D6, y está atacando las dos ¿Mm? torres. ¿Será que debemos cambiar un caballo por una torre? No. A veces no es necesario hacer este cambio. A veces es bueno mantener la pieza en E6. Porque hay una frase que de seguro habrás escuchado. Una amenaza es más fuerte que la ejecución. No, no lo había escuchado. Sí, o sea, tener un caballo allí. Aquí pudiéramos pensar también, aquí está el desequilibrio de espacio también involucrado. Y las negras no tienen nada de contrajuego, pudiéramos intentar doblar las torres en la columna G y abrir la posición con G5. Otro desequilibrio puede ser, bueno, las blancas tienen tanta ventaja que sería buenísimo que las torres se cambiaran y las damas también. Si esto se logra, el final caballo contra alfil también es ganador, porque las blancas tienen una pieza buena y las negras no. Mm, Em, sí, o sea, realmente aquí hay dos desequilibrios. Bueno, comencemos. Pieza buena, pieza mala. Esa es una. Otra es ujú. espacio. Otro que las blancas tienen buenas casillas para colocar sus pies. O sea, tenemos... Las blancas controlan casillas. Casillas débiles. Ya van tres desequilibrios. Material estamos igualados. No hay desequilibrio en ese aspecto. Y Ujú. por ahora eso. Se podría abrir eventualmente la columna D o E. No, D más que nada. Sí, bueno. Esto está más eh, difícil. No se podría. Y se abriera esa columna con el caballo en D5 y la torre con esa columna abierta, chao Arfil. Sí, lo que yo busco en este tipo de situaciones, que ya son posiciones, se le dice que aquí existe ventaja posicional, lo primero que uno hace es maximizar todas las piezas, maximizar la actividad de todas sus piezas. Entonces, el caballo primero hay que llevarlo a una de estas casillas. Tú decides cuál, porque realmente las Ujú. dos son buenas casillas. Ese es el primer plan. El segundo plan es ver a dónde nosotros queremos llevar la torre. A dónde lo podemos... ¿Cuál es el mejor sitio? Y en mi opinión, aunque estoy pensando en ideas con G4 y G5, tal vez la mejor idea que no tenga tantas complicaciones sea la columna D. Y la respuesta es, ¿por qué la columna D? Bueno, porque este peón es retrasado. Entonces, mira cómo se van mezclando mis ideas para encontrar un buen plan. Si este peón es retrasado Ujú. y está defendido por una pieza mala, si las blancas pudieran concentrar todas sus fuerzas en este peón, tal vez las blancas ganen de una vez ese peón. Entonces, una manera que convergen todas mis ideas es, bueno, llevo mi caballo a esta casilla de 5, porque desde esta casilla tal vez más adelante yo pueda realizar caballo por alfil. Cuando este defensor desaparezca, este peón quedará débil. Por lo tanto, voy a doblar las torres, pero antes de cambiar caballo por alfil, voy también a colocar mi dama en una buena casilla para mirar este peón. Y ese peón estaría Ah, mirado perfecto. 3 veces. Por las torres, por la dama, y ese peón se ganaría. Y cuando eso ocurra, las blancas tendrán el control de la única columna abierta. Porque la columna E Mm, es una columna semiabierta. ¿Ves? Todos los desequilibrios se mezclaron y así fue como nació un plan. Mi primera impresión fue, voy a abrir la columna G. Pero después, analizando con calma, me doy cuenta de que el caballo quiere ir aquí, las torres en la columna D, la dama en F4
Y bueno, realmente creo que caballo por alfil es suficiente. Ahora, Mm. eso es lo que planeamos nosotros. Nuestro rival, si está pensando lo mismo que nosotros, pueden decir, wow, las blancas están planeando capturar el alfil. Tal vez sería recomendable que esta torre vaya a la casilla E8 y alejar al alfil de la casilla del rango de caballo, pues, de la distancia del caballo. Lo negativo para las negras es que si realizan alfil F8, eso permitirá a las blancas tener esta ruptura G5, porque ya el alfil ya no está en esta diagonal para neutralizar el avance del peón. Entonces, Mm. eso significa que mientras las blancas hagan el plan de llevar el caballo a esta casilla a esta casilla y doblar torres en la columna D, las blancas también deben de tener un ojo para poder cambiar de plan, de no necesariamente tener la única idea de caballo por alfil y torre por peón, sino que una de las torres tenga la habilidad de ir rápidamente a la columna G y luego realizar G5 para buscar. Profe, Ajá. y ahí, por ejemplo, en G4, G5 el peón, suponiendo que el alfil se retira a F8, eh, ¿usted comería con qué pieza? ¿Con peón dejando abierta la columna H o con torre amenazando el peón de G7? Bueno, yo prefiero hacerlo con peón. Y el motivo de Ya, esto es que al hacerlo con peón, primero seguiremos teniendo dos islas de peones. Segundo, ya. ese peón blanco que está en G5 más adelante irá a G6. Tal vez antes de eso, tal vez quisiéramos colocar ahora la torre en la columna H. Ujú. Para proteger. Sí. Y como notarás, el peón en G6, la torre mirando en H7, pudiera la dama incluso ir a esta casilla. Es decir, que el ataque se está generando en casillas blancas. Las negras no tienen alfil de casillas blancas. Las negras son muy débiles en las casillas blancas. Por eso es que este tipo de ideas llama la atención. Habrán situaciones Ujú. en donde se puede capturar de torre para controlar de una vez la columna G. Y luego de capturar con torre puede existir la idea de sacrificar la torre de una vez. También eso es válido. Todo dependerá, bueno, de la disposición de las piezas negras. Pero hay muchas partidas de ataque en donde a veces se capturará de peón, otras veces de torre. Pero bueno, si uno quiere tener un cuidado de no dañar mucho la estructura de peones al final, con peón puede ser lógico. Se mantiene la misma estructura de peones y se puede continuar el ataque en la columna H. Eso ya depende de lo conservador que sea uno como jugador o si uno quiere de una vez ya dar la bienvenida a los problemas. ¿Sí? Súper. Ok. Vamos a ver entonces otro desequilibrio. Este sí veo que tú lo practicas muchísimo, porque veo que sacrificas con tal de tener todas tus piezas activas participando en un ataque. Vamos a ver esta Sí. partida que es una miniatura. Simplemente veamos la E4, C5, defensa siciliana, Morra. gambito morra. E4, C3. Aquí las negras deciden capturar el peón. No está mal, Es pero la, es la regla general. sí. Yo prefiero, de hecho, yo si soy las negras, yo prefiero de una vez realizar D3. Igual las blancas van a capturar de alfil, pero al menos con C3 ya la columna C no está abierta, por lo tanto mi dama puede ir segura a la casilla C7. Pero con esta Ya. jugada, peón por peón, si las negras más adelante quieren colocar la dama en C7, es una mala idea porque la torre la va a mirar en rayos X. Bueno, Mm. caballo por peón, las negras hacen caballo C6, caballo F3, ¿no? Las blancas tienen dos piezas desarrolladas, las negras una. Así de simple. Ok, D6, alfil C4. Tres piezas desarrolladas. Bueno, aquí las negras hacen caballo F6. Las negras han desarrollado dos piezas. Aquí el caballo F6 tiene un signo de que es una jugada dudosa. Y es dudosa por la siguiente Sí. jugada de las blancas
E5. Esta es una jugada típica en la siciliana, es una trampa prácticamente. Las negras han caído en una trampa de apertura porque luego de peón por peón viene dama por dama. Alfil por F7 todavía no, porque o sea, se está preparando esa idea, de hecho. Bueno, hay que capturar de caballo, porque capturar de rey perdemos el peón de F7 y se daña la estructura de las negras. No se quiere eso. Caballo por. Sí. Ahora mira lo curioso. Aquí cualquier jugador que lleve las piezas blancas harán caballo por peón. Sí. Ya, pero aquí las blancas son más ambiciosas y hacen caballo B5. Al mate. Claro, de hecho, aquí voy a escribir un comentario. Luego de caballo de 8. Cuando consigas una jugada buena, me refiero en esta posición a caballo por peón. Cuando consigas una jugada buena, busca una jugada mejor. Porque hay muchas personas que se conforman solamente con una jugada buena, con caballo por peón. Pero caballo B5, puff, es Me matadora. da, me- me da un segundo que me dijiste que ir al baño, por favor. Un minutito. Ok, está bien. Ok. Bueno, entonces lo que te comentaba es, cuando consigas una jugada buena, encuentra una jugada mejor. Caballo B5 es una jugada mucho mejor que caballo por peón. Caballo por peón es lo natural, lo común, lo ordinario. Pero si tú tienes el don de realizar jugadas extraordinarias, nuestra fuerza de juego aumenta muchísimo. Así perdamos. Porque a veces Ya. los jugadores tienen suerte cuando realizan este tipo de jugadas. Sí, el ajedrez a veces también favorece a los que tienen esta idea enérgica de realizar jugadas diferentes. De hecho, ahí un jugador que juega por jugar va a proteger su torre. Sí, de hecho aquí las negras evitaron caballo C7 con el rey. Y esto sí fue Ya. terrible porque ahora sí vino caballo por peón. Sí. Única jugada rey 8 y puff, Mate. le vino ese mate. O sea, las partidas miniatura ocurren por eso. Porque hay algo que no es lógico, que es extraño, que faltan a su desarrollo y ocurren este tipo de tragedias. Y aquí las blancas simplemente hicieron un gambito en la apertura, el gambito morra. No es el único gambito y no necesariamente se tiene que llegar a una posición de muy ventajosa. Tú juegas, por ejemplo, el gambito escocés. Sí, harto. Bien. Yo estuve leyendo hoy, por cierto, hoy estaba con mi estudiante Catherine y su hermano. Ellos tienen un torneo este fin de semana. Y estábamos leyendo un libro del gambito escocés. Ya, Ya. déjame colocar aquí posición desde el principio. Blancas. En el gambito escocés estábamos viendo una partida de Morphy que se desarrolló de la siguiente manera: caballo F3, caballo C6, E4. Morphy es las piezas negras, peón por peón, Ya. alfil C4, caballo F6, E5, D5, todo esto es teórico, alfil Ujú. B5, caballo E4, caballo por peón teórico, alfil D7. En el libro que estábamos estudiando de esta apertura se decía que aquí las blancas tienen que capturar el caballo en C6, tiene que capturarse con el alfil y no con el caballo. En esa partida de Morphy hicieron caballo por caballo. Entonces Morphy continuó con peón por caballo. El alfil fue a D3. Las negras tienen dos piezas de ventaja. Digo dos, perdón, de desarrollo. Digo dos, no, ahora son tres. Amenazando capturar en F2. Por eso las blancas decidieron capturar el caballo. Y Morphy no decide capturar el alfil, que es la jugada común, natural, Ujú. sino que trae otra pieza al desarrollo y al mismo tiempo que amenaza mate. No se puede salvar el alfil.
Las blancas continuaron con dama E2 y ahora sí Morphy capturó el alfil. Las blancas, tratando de neutralizar el alfil, realizaron alfil E3 y Morphy trae piezas al ataque. Alfil G4. Esta es una partida instructiva, ¿viste? Que te lo comento porque es una sutil diferencia de por qué se debe capturar en C6 con el alfil y no con el caballo. Entonces luego de alfil G4 las blancas hicieron dama C4. Ya esto tiene pinta de extraño de que la dama haya movido. Paliza. Sí, aquí el alfil capturó en E3 y está Claro. clavado, ¿no? No se puede capturar. Claro que las blancas hicieron una jugada intermedia como E3. Y lo curioso es que muchas personas aquí harían la jugada natural. Como el alfil se va a perder, muchos jugadores con las piezas negras harían alfil por peón para que el rey al menos esté en mala situación. Morphy no. Morphy dijo, voy a colocar mi dama aquí. Amenazando Mate. entrar en esta casilla. Esta jugada realmente no tiene mucho sentido. Y de hecho se demuestra más adelante, porque aquí las blancas capturaron el alfil. Morphy entró con dama de 1 y luego de rey F2, Morphy no capturó la torre. Morphy hizo dama F3, buena jugada. Las blancas no hicieron rey E1 porque si eso ocurre, las negras no van a ganar la torre. Las negras van a dar mate en dos jugadas de esta manera. Dama por peón y alfil H3. Este es un patrón de mate bien bonito con el alfil y la dama, dar mate en ambas diagonales. Por ese motivo, Bonito. el rey fue a la casilla G1 y Morphy realizó alfil H3. Ya esto es una red de mate en G2 que no se puede evitar. Las blancas continuaron con dama por peón. Permíteme un momento, déjame colocar como variante principal luego de dama F3 la jugada rey G1, ok, alfil H3. Dama por peón jaque. Morphy hizo aquí la buena jugada rey F8 para salirse de todos los jaques. Si dama C5 viene rey G8 y no hay más jaques. Mate la siguiente. Luego de dama por torre y rey E7, las blancas abandonaron porque es inevitable. Claro. Sí. Entonces, esta partida fue instructiva, que yo le estaba enseñando a ella la idea del gambito escocés, que llegará un momento en esta posición en donde las blancas tienen que decidir qué pieza capturar aquí. Hoy vimos que caballo por caballo fue terrible, que la mejor jugada es esta. Y bueno, justamente mañana vamos a ver más teoría de esto. Estoy leyendo un libro que se llama The Scott Gambit. Ya. Y bueno, realmente ha mostrado esta partida instructiva y me gustó, pues. De la importancia de El liderar gambito en es desarrollo. Dime. bueno. Sí, es llamativo, de verdad. O sea, hay muchas ideas de las negras que hay que tener cuidado, pero todavía hay mucha teoría. Y te comento, yo no conozco toda la teoría del gambito escocés. Tiene sus detalles y es una partida de doble filo porque esta mayoría de 4 contra 3 hace que las blancas puedan tener también su buen contrajuego, o sea, su ataque. Pero las negras, por otra parte, cuando colocan su alfil en C5 y los peones C y D más adelante se van a colocar en C5 y D4, eso permite a las negras también buena actividad. Buena actividad. De hecho, la mejor jugada aquí de las blancas es alfil por caballo. Porque luego de peón por peón y en roque corto, todo esto es teoría. Esto es teoría también. Aquí las blancas no hacen F4 directamente, sino que expulsan al caballo primero con F3. Después harán F4, pero no es el momento. Aquí primero se juega alfil E3. Alfil E3, ajá, el alfil va a B6. Y ahora sí las blancas hacen F4. Todo esto también esto lo estábamos viendo hoy. Caballo por, dama por, y las negras obtienen su contrajuego. Es importante para las negras que tener estos dos peones en C5 y D4. Se ve feo que estos dos peones estén estorbando al alfil, pero es así como se juega la escocesa. Yo le dije a mi estudiante, si te preguntan ¿por qué avanzas estos peones en casillas negras dejando este alfil en malo? Porque está detrás de la cadena de peones.
responde, así se juega la escocesa. Porque esa es la manera. Hay que movilizar estos peones porque sí. Y por cierto, ya que te estoy mostrando esto, te debo comentar que esta jugada caballo F3 es prácticamente única. Única porque se debe de defender las amenazas de las negras de mate en esta diagonal. Hay una partida modelo en donde el caballo fue a esta casilla y luego de G3 y alfil F2 las negras quedaron muy bien. Porque vino esta Claro. buena jugada alfil B5, la torre se colocó aquí. Y esta jugada es muy buena. Muy buena porque aquí las blancas no pueden encerrar el alfil de B6 con avanzando el peón. Porque si van con la idea 4, tienen ideas de mate. No hay tiempo Claro. para buscar. Aquí el alfil, bueno, tiene que moverse para que la dama defienda. Y aquí existen dos maneras de... Una puede ser tranquilamente evitar el avance del caballo. Ahora, no sé, no estoy seguro. Tengo que estudiar esta posición con calma para ver si esta jugada se puede realizar de una vez. Porque yo quisiera realmente activar el alfil de una vez. No vimos esto en profundidad. Simplemente aquí, como dice el libro, se concluye que las negras tienen una buena ventaja. Simplemente. Por la actividad de la dama y el alfil. Ok. Claro. Aquí estamos viendo simplemente un desarrollo, pero aquí se considera la partida con igualdad dinámica para ambos. Pero falta Pero mucho. si se avanza el peón a C4, claro, expulsa al caballo y puede hacer un ataque, un sacrificio. Sí, sí, Tiene alfil a 6, a 5, perdón. sí, no lo sabemos. Probablemente luego de C4 tal vez las blancas hagan esto Ah, claro, de una vez. Entonces claro. no estoy seguro por eso de este avance. Por eso te digo, tengo que verlo con calma, analizar con calma pero falta mucho, ¿no? O sea, yo simplemente quería comentarte lo del gambito escocés, era la partida de Morphy. Ahora, te comento esto es porque esa apertura del gambito escocés tiene muchas cosas. Solamente te quería comentar que el caballo, que está en D4, tiene que ir a esta casilla. Tampoco que es correcto por las mismas ideas que la dama y el alfil se van a colocar en la gran diagonal buscando el mate. Por eso el caballo tiene que ir a la casilla F3. Y luego Perfecto. de la casilla F3, D4 y alfil F2, esto es teórico. Ya está. Aquí creo que se continúa con alfil C6, si no me equivoco. Pero como todavía no llego allí, yo lo dejo hasta aquí. Yo no conozco mucho No, de está bueno. teoría. Yo lo estoy leyendo desde el libro y me estoy guiando de los consejos de ese libro. Es un libro que está en Está bueno. inglés, te lo puedo pasar si lo deseas. Es un libro de... Bueno, yo trato de guiarme más que todo de la literatura en inglés. Me agrada más que la de español. Sí, de hecho, yo tengo un libro, profe, y le iba a comentar que es el método Subwin, no sé Ah, cuánto. de Daniel Muñoz. ¿Y qué Eh, tal? sí, bien, pero tengo una debilidad importante que me cuesta leer las jugadas. Como pasé mucho tiempo sin jugar ajedrez, eh, años, profe, si yo volví a jugar ahora hace poco, Ok. entonces me leo demasiado lento las jugadas, entonces no, de hecho he pensado comprarme un tablero físico para ir haciéndolas, lo que dice el libro y Sí. a lo que hoy no he podido avanzar más rápido porque tiene muchas jugadas de análisis. eh, de hecho, después que empecé con usted, leí más rápido, pero todavía leo muy lento. Sí, entiendo. No, es importante tener un tablero físico para mover las Ya, piezas. Sí, de hecho, cuando yo estudio finales allá en el local, en mi sitio de trabajo, yo tengo es mi tablero físico. Yo agarro la posición, lo coloco en ese tablero y me quedo todo el tiempo que yo quiera para analizar una variante. Todo el tiempo. Y es así, pues, como prácticamente aprendo esos temas, pues. Sí. Bien, Nicolás, entonces ya hemos visto lo de liderar en desarrollo, ¿no? Lo que ujú, prácticamente, lo que puede pasar, que pueden ocurrir miniaturas si no se tienen las piezas bien ubicadas. Y si todas las piezas las desarrollamos muy rápido, podemos hacer mate legal, podemos hacer bonitos sacrificios
Sobre todo en la siciliana. En la siciliana se presta para que la posesión explote de una vez y la ventaja de desarrollo salga a relucir. Los otros desequilibrios los vamos a ver en otro momento, sí, porque ya hemos abarcado hemos abarcado hoy tres o cuatro, ¿no? Perdón, tres: control de una columna, casillas débiles, liderar en desarrollo. En otro momento vamos a Mm, ver otros. Me gustó el de la columna harto. Sí, ahora vamos a ver, Nicolás, quiero ver cómo estás ahora en tu juego. Porque ya he visto que has llegado a los 2000. No he tenido la oportunidad de seguir viendo más tus partidas a 10 minutos. En estos días me voy a poner al tanto con ello para ver cómo están tus La partidas en tu última juego. semana, porque llegué al 2050 y la última semana yo creo por el estrés de la tesis he perdido muchas partidas, de hecho estoy en 2000 justo ahora, casi bajando. Perdí muchas, muchas, muchas y algunas las perdí por tonteras, pero la mayoría porque me ganaban o ya no me funcionan estos gambitos y no sé, no, como que retrocedí y sentí, así que por eso quería la clase. Bueno, a medida que avanzas, ya las celadas que colocas, ya tus rivales ya no caen tanto en ellas. Claro, claro, Ya se dan cuenta y más bien te colocan celadas a ti. sí, sí, Ok. sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar esta clase por hoy. Voy a detener la grabación y vamos a comenzar una partida. Pero esa partida yo también la voy a grabar aparte. Pero no te voy a decir Ya, mis comentarios. O sea, yo voy a cortar el audio. Y ya, yo voy a comentar esa partida. Lo voy a grabar en video. Y te lo voy a pasar después a ti el enlace para que veas cuál fue mi pensamiento en esa partida que estoy teniendo contigo. ya, ¿Vale? perfecto. Entonces, bueno, corto el video de la grabación de hoy y Ya, yo te voy a invitar a una partida, ¿vale? perfecto. Ok, vale, ya voy.